Cuando tienes una casa, una de tus prioridades debe ser su seguridad. Debe haber cerraduras para que los que están adentro estén seguros. Pero ¿sabías que hay casas en el mundo que son súper seguras porque no solo están rodeadas de muros altos y guardias, en cambio también tienen sus propias fuerzas policiales, búnker militar y su propio sistema de seguridad con inteligencia artificial? Y lo más impresionante es que también están diseñadas para defenderse y sobrevivir incluso a un ataque nuclear. Pero la pregunta es, ¿quiénes son las personas que viven aquí? ¿Y por qué necesitan tener este tipo de seguridad? En este video vamos a conocer 5 de las propiedades privadas más seguras y más vigiladas de todo el mundo. Pero antes de que empecemos la discusión, me gustaría pedirte un like y que por favor te suscribas a nuestro canal. Esto es de gran ayuda para nosotros los creadores de contenido, así que vamos a empezar. Número 5, Indian Creek Island, Estados Unidos. Esta es la isla Indian Creek en Miami, Florida, que es más conocida como el refugio de los multimillonarios. Es una de las comunidades residenciales más exclusivas y seguras de todos los Estados Unidos. Se encuentra en la bahía de Biscayne, a aproximadamente 4 millas del centro de Miami. Tiene una extensión de casi 300 acres, pero solo hay 41 lotes residenciales. Eso significa que cada propiedad es enorme y realmente hay muy pocos residentes aquí. También hay un campo de golf privado y un club campestre, exclusivos solo para los residentes y sus invitados. La primera defensa de la isla es su ubicación. Está rodeada de agua y solo hay un puente que la conecta con el continente, así que si quieres entrar, no tienes otra manera de hacerlo. Todos los vehículos que cruzan el puente pasan primero por un punto de control de seguridad y los visitantes deben estar aprobados por un residente antes de que se les permita entrar. Pero no solo hay una reja vigilando la isla, tiene su propio departamento de policía. Algo que es muy raro para una comunidad que solo tiene 41 casas. Los policías patrullan usando vehículos, caminan alrededor de la isla y también usan lanchas patrulla para vigilar la costa. Además, hay cámaras de vigilancia y otros sistemas de seguridad que monitorean continuamente los alrededores de la isla. Por eso, es muy difícil acercarse a Indian Creek sin ser notado de inmediato. Tampoco es sorprendente que la seguridad sea tan estricta, porque aquí viven algunas de las personas más ricas del mundo. Entre los propietarios famosos, aquí se encuentran Jeff Bezos, Ivanka Trump y Jared Kushner, Carl Icahn, y también se informó que Tom Brady compró un terreno aquí. Por eso, los medios llamaron a este lugar Billionaire Bunker. Pero la verdadera razón por la que Indian Creek es especial no es solo por la cantidad de multimillonarios, también es diferente la forma en que se protege. La mayoría de las comunidades cerradas dependen de muros altos y unos cuantos guardias. En Indian Creek, la propia isla sirve como primera defensa. Solo hay un puente que necesita ser vigilado en tierra, mientras que el mar alrededor es constantemente vigilado por la patrulla marina y sistemas de vigilancia. Debido a esta combinación, es muy difícil entrar sin que las autoridades se den cuenta. Y aunque está a solo unos minutos de la bulliciosa ciudad de Miami, el mundo dentro de Indian Creek es completamente diferente. Las calles son tranquilas. Hay pocas casas y cada entrada y salida está estrictamente controlada. En pocas palabras, los residentes aquí no solo compran una casa, están pagando por algo que es más valioso para ellos: el más alto nivel de privacidad, seguridad y tranquilidad que rara vez se encuentra incluso en los lugares más ricos del mundo. Número 4. La mansión de Lakshmi Mittal, Reino Unido. ¿Qué pasaría si tu casa ya no estuviera rodeada de altos muros o de tu propio ejército de guardias, pero sigue siendo una de las casas más seguras de todo Londres? Esa es la situación única de la mansión del multimillonario Lakshmi Mittal. Se encuentra en Kensington Palace Gardens, una calle corta pero muy exclusiva en el oeste de Londres. En solo media milla se pueden ver algunas de las casas más caras y más bonitas del Reino Unido. Aquí también se encuentran las embajadas y las residencias oficiales de los embajadores de varios países. Pero la razón por la que la seguridad es tan estricta en el lugar no es por los multimillonarios, es por las embajadas. Entre las embajadas que están ahí se encuentran países que el gobierno británico considera de alto riesgo de seguridad. Por eso, oficiales armados del Grupo de Protección Diplomática de la Policía Metropolitana vigilan permanentemente ambos extremos de la calle. Antes de entrar, los vehículos pasan por puntos de control de seguridad. También se monitorea a los peatones, mientras que toda la calle está cubierta por cámaras de CCTV que prácticamente no tienen puntos ciegos. En pocas palabras, es como si entraras a una zona diplomática, no a una calle residencial común. Uno de los residentes más famosos aquí es Lakshmi Mittal,
el multimillonario del acero nacido en la India y uno de los hombres más ricos del Reino Unido. En 2004, él compró una mansión en Kensington Palace Gardens por un valor de aproximadamente 57 millones de libras. La casa perteneció anteriormente a la familia Rothschild y después a Bernie Ecclestone, el ex jefe de la Fórmula 1. Debido a su tamaño y lujo, los medios británicos la llamaron Taj Mahal. Cuenta con 12 habitaciones, una alberca techada, un baño turco y mármol importado de la misma cantera de donde se extrajo el mármol para el Taj Mahal en la India. También tiene un garaje que puede albergar aproximadamente 20 autos. Después de algunos años, Mittal compró otra mansión, una mansión en la misma calle como regalo para su hijo. Pero la verdadera razón por la que su casa es tan segura no es por las puertas lujosas ni por el moderno sistema de alarma. La seguridad comienza desde la misma calle. Kensington Palace Gardens tiene barreras de seguridad, policías armados y vigilancia continua que mantiene el gobierno británico para proteger las embajadas. Como también viven allí residentes privados, automáticamente reciben los mismos niveles de protección. En pocas palabras, Lakshmi Mittal no necesita construir su propia pequeña fortaleza. Toda la calle en sí sirve como defensa para su hogar. El lugar también tiene una historia colorida. Durante la Segunda Guerra Mundial, una parte de Kensington Palace Gardens fue utilizada por el gobierno británico como un centro secreto de interrogatorio conocido como la Jaula de Londres, donde llevaron e investigaron a varios soldados alemanes prisioneros. Este detalle permaneció en secreto durante muchos años después de la guerra. Hasta ahora, Kensington Palace Gardens sigue siendo una de las calles más exclusivas y seguras de toda Europa. Y la mansión de Lakshmi Mittal es prueba de que a veces la seguridad más efectiva no es la que construyes dentro de tu propiedad, sino la seguridad que ha rodeado durante mucho tiempo el lugar que elegiste para vivir. Número 3. La mansión del foso de Scottsdale, Estados Unidos. Cuando escuchas la palabra castillo, probablemente lo primero que pienses es en vivir. Fortalezas medievales en Europa rodeadas de fosos o canales profundos con agua como defensa contra los invasores. Pero ¿qué tal si te digo que hay una casa moderna en Arizona que todavía utiliza casi el mismo concepto? Esta es la mansión del foso de Scottsdale, una de las casas privadas más singulares de Estados Unidos. Se encuentra en el desierto a las afueras de Scottsdale, Arizona, y alguna vez estuvo a la venta por alrededor de $15 millones. A primera vista parece solo una gran propiedad de lujo, pero cuando la ves desde el aire, de inmediato notarás un detalle muy peculiar. Toda la casa está rodeada por un foso de 100 pies de ancho lleno de agua. No es solo una simple decoración, es la primera línea de defensa de toda la propiedad. Y la seguridad se refuerza aún más porque solo hay un puente que sirve como entrada. Eso significa que el dueño controla el único acceso legal a la casa. Pero aunque logres cruzar el puente, los obstáculos no terminan ahí. Alrededor del foso están plantados árboles de naranja agria. No se plantaron por sus frutos, sino porque tienen espinas largas que llegan a medir casi 4 pulgadas. Cuando sus ramas se entrelazan, forman una barrera natural muy parecida al alambre de púas. Después del foso y los árboles espinosos, sigue la tecnología. Hay 32 cámaras de seguridad con inteligencia artificial ubicadas en diferentes partes de la propiedad. Según el anuncio de la casa, las cámaras pueden identificar si lo que se mueve alrededor es una persona, un animal o un vehículo. Por eso es más rápido identificar cuál es un movimiento normal y cuál podría ser una amenaza. Tampoco es una casa común y corriente. La puerta principal tiene 13 cerrojos, o sea, 13 cerraduras separadas que brindan protección adicional contra entradas forzadas. También tiene un cuarto de pánico escondido dentro de la casa. Su puerta pesa aproximadamente 2,000 libras, casi tanto como un auto pequeño. La diseñaron para que sea muy difícil de abrir desde afuera en caso de una emergencia o un intento de ataque. Además de la casa principal, que tiene casi 15,000 pies cuadrados, también hay una casa de huéspedes, establos para caballos y su propio helipuerto. A primera vista parece solo otra mansión lujosa en Arizona. Pero cuando notas el foso, los árboles espinosos, el sistema de seguridad con inteligencia artificial y la protección extremadamente estricta en cada entrada, queda claro que esta casa tiene un propósito diferente. No es una casa a la que simplemente le pusieron seguridad después de construirla. Desde el principio, la diseñaron como una fortaleza moderna. Combina la defensa utilizada en los antiguos castillos con la tecnología moderna de inteligencia artificial. Por eso, hasta ahora sigue siendo una de las casas privadas más únicas y más resistentes
que se han construido en Estados Unidos. Número 2. De Oppidum, República Checa. ¿Qué pasaría si hubiera una guerra nuclear o una pandemia? Un desastre global. Mientras la mayoría de la gente busca un lugar seguro, hay algunos individuos muy ricos que tienen su propio plan. Uno de los ejemplos más extremos de esto es el Oppidum, una enorme fortaleza subterránea en la República Checa que se considera uno de los búnkeres de lujo más grandes del mundo. No fue construido como una casa. Durante la Guerra Fría, el ejército de la antigua Checoslovaquia lo construyó como un búnker secreto de mando nuclear. Su objetivo era seguir funcionando incluso en caso de un ataque nuclear u otra guerra a gran escala. Después de la caída de la Unión Soviética, el ejército dejó de usarlo. Posteriormente, una empresa privada lo compró y comenzó a convertirlo en una residencia subterránea de lujo para clientes ultra ricos. Hasta ahora, la identidad del propietario o de los futuros residentes no se ha hecho pública. El Oppidum es enorme. Tiene una superficie de aproximadamente 77,000 pies cuadrados, es casi del tamaño de un pequeño centro comercial, pero está escondido bajo una colina. En su interior hay una suite principal, habitaciones para invitados, alberca, spa, cine privado, bodega de vinos, salón para fumar puros, galería de arte, sala de exhibición para autos clásicos e incluso una clínica médica completamente equipada. Pero quizá la parte más única de todo esto es el jardín subterráneo. Debido a que no tiene luz solar natural, utiliza un sistema de iluminación especial que cambia gradualmente de color desde la mañana hasta la noche para imitar el ciclo normal del sol. El objetivo de esto es hacer que las personas que puedan quedarse en el búnker por mucho tiempo sientan el entorno más natural. The Oppidum no solo ofrece lujos, también está diseñado para sobrevivir incluso si la vida normal en la superficie desaparece por completo. Tiene su propia fuente de agua, suministro de energía y un gran almacén de alimentos. El aire pasa por sistemas de filtración nuclear, biológica y química, diseñados para filtrar partículas radiactivas peligrosas y otras sustancias tóxicas. En pocas palabras, todo el búnker puede permanecer completamente cerrado durante mucho tiempo sin depender de servicios externos. Incluso la entrada misma está estrictamente vigilada. La ubicación exacta del búnker no se ha hecho pública. El camino de acceso es privado y solo se proporciona muy poca información. Lo que los desarrolladores han revelado sobre sus características de seguridad. Según la empresa, deliberadamente no revelaron todos los detalles para no comprometer la seguridad de la instalación. Según los informes, su precio comienza en aproximadamente $60 millones. Sin embargo, este puede aumentar dependiendo del equipo adicional que el propietario decida agregar. En Europa y Estados Unidos también existen otros búnkeres de lujo hechos para los multimillonarios, pero el de Oppidum es uno de los proyectos más grandes y completos de este tipo. No es simplemente un cuarto de pánico debajo de la casa. Tampoco es un sótano ordinario con una puerta de acero. Es un antiguo búnker militar que fue convertido en una residencia de lujo completamente equipada, capaz de sostener la vida de los residentes incluso si no pueden salir por mucho tiempo. En pocas palabras, el Oppidum fue hecho para personas que quieren continuar con su vida normal incluso si el mundo en la superficie cambia por completo. Número 1. Istana Nurul Iman, Brunei. ¿Cómo se sentirá vivir en una casa que es más grande que varios palacios famosos del mundo juntos? En Brunei hay un palacio reconocido por Guinness World Records como el palacio residencial más grande del mundo. Este es el Istana Nurul Iman, que significa Palacio de la Luz de la Fe. Esta es la residencia oficial del sultán Hassan al-Bolkiah y también sirve como la oficina oficial del gobierno para muchas funciones importantes del país. No es solo una casa grande, es un complejo enorme que abarca aproximadamente 200,000 metros cuadrados o más de 2 millones de pies cuadrados. Debido a su tamaño, es incluso más grande que el Palacio de Buckingham, el Palacio de Versalles e incluso el Palacio del Vaticano, si se compara el área total de sus zonas residenciales. Cuando entras es como si estuvieras en una pequeña ciudad. Tiene 1,788 habitaciones, 257 baños, 44 escaleras, 18 elevadores y 5 albercas. También tiene un salón de banquetes que puede recibir a aproximadamente 5,000 invitados al mismo tiempo, mientras que la mezquita dentro del palacio puede albergar a 1,500 personas para rezar. Pero las instalaciones no terminan ahí. Tiene aire acondicionado. Tiene un establo con aire acondicionado para aproximadamente 200 caballos de polo del sultán. También cuenta con un enorme garaje que se utiliza para una parte de su colección de autos. En varios informes a lo largo de los años,
Se estima que su colección de vehículos llegó a superar los 7,000 en algún momento. Esto lo convierte en una de las colecciones privadas de autos más grandes del mundo. La construcción del palacio comenzó en 1981 y se completó en 1984, coincidiendo con la independencia total de Brunei del Reino Unido. El encargado de diseñarlo fue el famoso artista nacional de Filipinas en arquitectura, Leandro Quinto Locsin. Él combinó la arquitectura tradicional malaya, arcos islámicos y grandes cúpulas doradas para crear un palacio que es fácilmente reconocible incluso desde lejos. Cuando la luz del sol golpea sus cúpulas doradas, el tamaño y la majestuosidad de todo el edificio se vuelven aún más imponentes y dominantes. Pero ¿por qué Brunei pudo construir algo tan grande? Esto tiene mucho que ver con los recursos naturales del país. Brunei es uno de los mayores productores de petróleo y gas natural en el sudeste asiático. Durante muchas décadas, esta ha sido la principal fuente de ingresos del país. Por eso, el sultán también se convirtió en uno de los líderes más ricos del mundo. En varios informes se estima que su riqueza personal alcanza entre 20 y 30 mil millones de dólares. Según los informes, la construcción del Istana Nurul Iman costó aproximadamente 1.5 mil millones de dólares. Aunque esa cantidad es enorme para la mayoría de las personas, solo representa una pequeña parte de la riqueza total del sultán. Por eso, para él, construir el palacio residencial más grande del mundo no es imposible. Tampoco es sorprendente que la seguridad alrededor del palacio sea extremadamente estricta. Está vigilado por las Fuerzas Armadas Reales de Brunei y la seguridad personal del sultán. Los alrededores del palacio también se monitorean constantemente, incluyendo el río que fluye por la parte inferior. El espacio aéreo sobre el lugar también está estrictamente controlado. Por eso no hay vuelos comerciales que pasen directamente sobre el palacio, y tampoco se permite que los drones vuelen fácilmente alrededor de este lugar. Lo curioso es que, a pesar de la seguridad tan estricta, hay una tradición que Brunei ha seguido durante mucho tiempo. Al finalizar el Ramadán, el sultán abre el Istana Nurul Iman al público durante 3 días en una celebración conocida como Puertas Abiertas. Miles de ciudadanos y visitantes hacen fila durante muchas horas para poder entrar al palacio. El sultán saluda personalmente de mano a cada hombre que llega al frente de la fila, mientras que las mujeres son recibidas por la Raja Isteri, o reina. A los niños se les dan regalos y obsequios en efectivo como parte de esta tradición. Durante 3 días, una de las residencias privadas más estrictamente vigiladas del mundo se convierte temporalmente en uno de los edificios más accesibles de Brunei. Los ciudadanos comunes pueden entrar en los salones que normalmente solo son utilizados por la familia real y los funcionarios del gobierno. Pueden comer la comida preparada por la cocina del palacio y ver personalmente el interior del edificio, que normalmente está cerrado al público durante los otros 362 días del año. Después de la celebración, las puertas se cierran de nuevo y el palacio vuelve a su operación normal. Pero la razón por la que el Palacio Nurul Iman encabeza esta lista no es solo por su tamaño, ni solo por la cantidad de habitaciones o su altísimo valor. La verdadera razón es la persona que vive aquí. El sultán de Brunei no es solo un residente del palacio, él también es el monarca absoluto del país, el primer ministro, ministro de defensa, y tiene control directo sobre muchas de las principales instituciones del gobierno. En pocas palabras, la seguridad del Palacio Nurul Iman no solo depende de los altos muros o los guardias, depende del poder total del Estado. Por eso no es de extrañar que el Palacio Nurul Iman sea considerado como una de las residencias privadas más grandes, más caras y más estrictamente vigiladas que se hayan construido en la historia. Proyecto Survival Condo, Estados Unidos. Sidi Opi Opidum, en la República Checa, es un antiguo búnker militar convertido en residencia de lujo. Hay algo similar en Estados Unidos, pero en lugar de un búnker de comando, lo que se utilizó fue un antiguo silo de misiles Atlas de la época de la Guerra Fría. Este es el Survival Condo Project en Kansas, uno de los búnkeres de supervivencia de lujo más famosos del mundo. Durante la Guerra Fría, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos construyó este silo de misiles como parte de la defensa contra un posible ataque nuclear. Debido a que necesitaba resistir explosiones extremas, fue construido bajo tierra usando gruesas paredes de concreto reforzado y puertas blindadas de acero muy resistentes. Después de varias décadas, el ejército dejó de usarlo. Fue comprado por el desarrollador Larry Hall, quien vio una oportunidad única. En lugar de dejar que se deteriorara, lo convirtió en un lujoso condominio subterráneo para personas que quieren tener un refugio seguro
en caso de una guerra nuclear, un desastre a gran escala u otra crisis global. Dentro del búnker no sentirás que estás bajo tierra. Tiene apartamentos de lujo, una piscina, gimnasio, tienda de abarrotes, clínica médica y biblioteca, aula para niños, parque para mascotas, campo de tiro e incluso una granja hidropónica donde se pueden cultivar verduras frescas aunque no haya luz solar. Tampoco depende de servicios externos. Tiene su propio suministro de energía, sistema de filtración de agua y un gran almacén de alimentos. Por eso, los residentes pueden seguir viviendo normalmente aunque se queden sin electricidad, agua u otros servicios esenciales en la superficie. Una de sus características más distintivas son las ventanas digitales. En lugar de ventanas reales, cada unidad utiliza grandes pantallas de alta definición que muestran paisajes artificiales como bosques, mares, montañas o amaneceres. Su objetivo es reducir el estrés y la sensación de encierro de los residentes que podrían permanecer en el búnker durante mucho tiempo. Según el desarrollador, toda la instalación fue diseñada para apoyar a los residentes durante un largo periodo de tiempo en caso de que la vida en la superficie no sea posible. En pocas palabras, el proyecto Survival Condo no es solo un búnker, es un condominio de lujo completamente equipado construido bajo tierra donde los residentes pueden continuar con su vida normal incluso en medio de los peores desastres que el mundo pueda experimentar.